Cristian Ortiz Heleno es licenciado en diseño gráfico y artesano en cartonería con 20 años de experiencia en la elaboración de piezas artesanales para la quema de Judas. Ha trabajado en los últimos 5 años en la creación de personajes y concept art para videojuegos móviles en el estudio de videojuegos SD Play. También ha trabajado para la editorial venezolana El Mismo Barco, creando cuentos infantiles y carteles publicitarios. Actualmente se ha especializado en la elaboración de murales artísticos con índole espiritual cultural para las comunidades originarias mexicanas, siendo su filosofía social y cultural la unión del cielo y la tierra a través de sus pinceladas. Es becario del FONCA en el programa Jóvenes Creadores con el proyecto Latidos de Cartón, una mirada a los artesanos de Bahama. Colección de murales, espíritus de adobe para la reintegración de sanos espacios comunitarios en Tlalchichilpan, y está desarrollando la exposición de realidad aumentada Fronteras de Maíz, que reúne leyendas y mitologías de Tierra Colorada. Bueno, mi nombre es Cristian Ortiz Heleno, tengo 30 años, 31 años, y pues bueno, soy licenciado en diseño gráfico, artesano de cartonería de segunda generación, bueno, la siguiente generación de mi familia. Pues, ¿qué les puedo decir? Actualmente trabajo en la industria de los videojuegos móviles, hago concept art y diseño de personajes para videojuegos móviles. Y pues bueno, también soy un artista multidisciplinario y me he especializado en el área de ilustración y en el muralismo. Las historias. Las historias de... Primero, las historias de autor son difíciles porque, bueno, al fin y al cabo, en otros países es un negocio. Pues en cambio existe voz y voto para los autores, por así decirlo. Y bueno, eso a lo mejor cobró más fuerza tanto en los 80s en Estados Unidos, en los finales de los 80s, de los 90s. México como tal, igual que muchas industrias o mucho tipo eh, de industria nacional, pues fue del más a menos, ¿no? Y hasta cierto punto desaparecer y renacer como todo. Actualmente, pues simplemente en un cómic se puede contar cualquier cosa, sí, y pues uno inicia de manera tradicional, es decirlo, es decir, a mano y papel, y se puede ir contando una historia, o ya se logra un acuerdo con las editoriales y todo ello cuando se quiere llevar a más público. Afortunadamente y desafortunadamente, el internet y todo esto han logrado que por lo menos el cómic de autor tome un poco más de fuerza, aunque debo decirlo que es un nicho pequeño, eso es cierto. Mis primeras influencias realmente fue el cómic nacional y la historieta mexicana. Y El Hombre Araña, los cómics de Spider-Man, para así decirlo. Cuando yo era niño leía mucho Spider-Man. Y pues bueno, había un baúl de algunos historietas o cómics de mis tíos. De Tarzán, en especial una de Tarzán, una muy antigua que pues ya desconozco dónde habrá quedado, pero me acuerdo mucho de ella, por el tipo de dibujo. Me acuerdo mucho también de mangas, no tenía acceso a ello, ¿no? A lo mejor en aquella época, pues no, para mí eran caricaturas, o sea, Dragon Ball, los Caballeros de Zodiaco y todo ello eran como caricaturas, pero no sabía que primero se hacían en manga. En algún momento con el tiempo pues me di cuenta. Yo sí empecé con Spider-Man, simple y sencillamente, pero cuando era niño y en mi caso pues fue la euforia de la primera película del Hombre Araña. O sea, cuando sale esta de Tobey Maguire y todo ello, la de Sam Raimi, eh, ahí fue cuando empecé. Un tío me compró una revista y donde venían los como cómics, las portaditas. Ese es como mi primer indicio de que, ay, se hacen cómics, ¿no? Pero más atrás, cuando era más niño, cuando todavía igual un tío me reobsequió, como mis papás, me regalaron una revista no, un álbum colección de esos de Pepsi Cards, así se llamaba. No sé si te acuerdas de esos, donde venían los cómics eran los de Marvel, fue creo en 1994, porque todavía ahí tenía unos cuantos. En el 95 salieron los de DC, yo tenía los de Marvel, los del 94.
Estaban muy bonitos, pero era un niño que los agarraba y los rompía, al fin y al cabo. Pero me quedé con unas tarjetas y cuando uno lo invade la nostalgia, o sea, cuando ya tenía esa conciencia, las veía y dije, ¿qué es esto? Quiero conseguirlo, quiero averiguarlo. Y eso fue como tal mi primera influencia, mi primer acercamiento. Mimín Pingüín, que te digo que son como los cómics La Familia Burrón, y uno que otro cómic del Pantera y de Calimán, que ahí había los que a mí en lo particular como tal me influenciaban, ¿no? En el gusto y en la fantasía principalmente, y sobre todo en el real, en hasta cierto punto en el realismo, hasta cierto punto. Fueron como mis primeros acercamientos. Posteriormente, cuando tuve el placer ya más o menos en la prepa, como tal, ya fue cuando tuve ese acercamiento con los cómics, tipo manga, y pues bueno, durante esa época o antes, como fui un niño muy solitario, pues yo todo me lo imaginaba, simplemente daba vueltas alrededor de mi jardín y hablaba solo, haciendo mundos, mundos, y yo en mi cabeza decía, algún día todo esto lo voy a escribir. Y en la prepa como me senté y me puse a escribir todo lo que yo imaginaba de niño y dije, y me gustaría expresarlo y pues eso es como tal. Eso fue como viendo los cómics y viendo todo ello, dije, esta es la forma, esto es lo que me inspira para poder expresar eso que aprendí de mí. Artesano digital, mira, pues realmente como tal, pues mis raíces son artesanales, por así decirlo, y lo digital, pues bueno, yo la verdad durante la carrera me meto en esta onda de usar software, hardware, todo ello para poder aterrizar de mejor manera el cómic. Y eso desde que estuve estudiando con el maestro Durán. O sea, yo ya sabía las bases, la forma en cómo representar la imagen o tener de alguna forma una narrativa de cuadro por cuadro. Pero era de forma tradicional. Y como tal, si algo yo era joven o estaba viendo que también, que era lo que estábamos fallando en aquel momento, era que todavía manteníamos esa parte tradicional, pero sin embargo el medio ya nos había rebasado, es decirlo, y necesitábamos de alguna forma actualizarnos. Y por eso decidí estudiar diseño gráfico. Para decir, bueno, hasta cierto punto dije, voy a estudiar diseño gráfico, cuando sepa el software, ya me salgo y me dedico a hacer cómics, así de lleno. Sin embargo, pues yo vi que la magia y lo que había dentro del diseño gráfico y que podía aprender todavía muchísimo más. Y pues por eso decidí quedarme 100% en la carrera hasta terminar. Digital, cuando yo entro a trabajar de acá con mis compañeros que se llama, es una, puede ser uno, podemos decir una agencia de videojuegos, se llama SD Play, acá en la Ciudad de México. De hecho me fui a vivir a la Ciudad de México casi 5 años. Y pues bueno, yo entro con ellos y ellos me hablan del panorama, o sea, si yo pensaba en una computadora, ellos me abrieron el panorama de la realidad virtual, la realidad aumentada, me empezaron las inteligencias artificiales y todo eso que existía, y su servidor, que era un simple artesano, tomar todas esas tecnologías y traerlas a mi comunidad, tomarla y darle una vuelta y un giro de 360 grados. No sé si has checado, bueno, ahorita les paso si quieres un videito donde hicimos un mural con realidad aumentada, hicimos una exposición con realidad aumentada, y muchas, tomamos todo eso, esa tecnología, pero lo hicimos de manera artesanal, o sea, que prácticamente con nuestras herramientas y todo, y pues bueno, ese contraste, nace ahí la idea de artesano digital, de esa forma tecnológico, porque realmente como tal, y no soy el único, o sea, ¿por qué? Porque pues bueno, artesano uno lo hago solo yo, entonces como un solo hombre, un ejército de un solo hombre, y contra cuántos, contra los miles que están en Japón con la última tecnología desarrollando tal, y pues uno aquí en su casa con lo que puede, ¿no? Al fin y al cabo, por eso ese contraste donde decimos, bueno, prácticamente es tecnológico, pero artesanal, a nuestro modo y creativamente y a partir de nuestra cultura. Prácticamente Claro. es lo mismo, simple y sencillamente, pero es extraño y es donde empieza esa parte donde nos dicen, no, es que el artesano funge una situación, ¿cómo se llama? Una idea, para así decirlo, familiar,
de costumbres y tradiciones milenaria, sigue manteniendo de formas tradicionales hacerlas, representar sus artesanías que tienen que ver con de alguna forma con el imaginario comunitario del pueblo, o de su pueblo, o su comunidad, y siempre su arte está direccionado para ese tipo de actividades. Figuras de usos y costumbres, digo, sí, efectivamente existe, pero va a llegar un día donde pues va a llegar el día donde el tatuador el fotógrafo análogo se va a hacer prácticamente un químico especializado, porque ya no van a existir los químicos ni las formas para los que vendía Kodak, hacía la manita y de manera industrializada, sino que prácticamente te volverás un químico para desarrollar los químicos, desarrollar este juego de, este, de mezclas para poder hacer una fotografía, como en el primer siglo pasado. Manera artesanal. Y eso nos va a suceder a todos. Nos va a alcanzar la tecnología y nos va a rebasar. Así decido. Y pues simplemente van a ir sustituyendo, van a surgir nuevos métodos y se van a quedar obsoletos los anteriores. Obviamente la pintura se resiste porque tiene tantos siglos de peso que a fuerzas hay que preservarla, y está bien, ¿no? Hasta cierta forma religiosa, porque pues han preservado por cientos de años y está bien, no tengo ningún problema en ello. La arquitectura de nuestros antepasados originarios, ahí está y sigue estando. Ellos ni lo hicieron, ¿no? Para así decirlo, en ciertos casos, y ahí ya estaba. Y pues bueno, la idea de la preservación, siento yo que es como tal, preservar o como vencer a la muerte. Eso es algo interesante. Y en el tema de las artesanías o en el tema de las costumbres y tradiciones, siempre he dicho algo muy importante. Si no te adaptas, tiendes a morir. Y es lo que hacen. Todo el mundo se va adaptando y pues, va surgiendo. Y esa es la razón por la cual nace el artesano digital. Esa es la razón de la palabra de artesano digital. Y como dijiste, ¿no? Hace magia, hace decir, uy, como que eso es interesante, eso no. ¿Dónde, no? ¿Cómo surge, no? ¿Por qué? Sí, precisamente por ello. Realmente como tal, eso lo pueden encontrar en el Inari. Es un cómic que narra los orígenes de mi comunidad, San Mateo Tlaxchilpan, y narra 3 historias. En esas 3 historias se cuenta el origen el origen del maíz, cómo esta gente de mi comunidad fue consolidando al pueblo, y por último cómo nace y surge una danza en específico que le hace honor y agradecimiento a los guardianes de la naturaleza, el sol, a la tierra, a la lluvia y al viento, y a las deidades religiosas como la Virgen de los Ángeles, por, eh, por estas fechas, que es el 15 y el 16 de agosto. Es un cómic que tiene peso cultural, por así decirlo. Obviamente me tomo muchas libertades, porque pues ese cómic se hizo precisamente para preservar, enaltecer y dar a conocer las costumbres y tradiciones de mi comunidad. Al principio era un cuento infantil, sin embargo, pues al final lo fuimos, igual por lo mismo surge un concurso, el INALI lo lanza, pues yo digo, bueno, tengo este trabajo y vamos a convertirlo en cómic, ¿no? Ya lo tenía avanzado y lo pasó a ser de un cuento infantil a convertirlo en un cómic. Ese fue por así decirlo, el que está a la vista, que pueden encontrar, está en el INALI, y pues bueno, eso sí, está en lengua masahua, en lengua original, ñatro, y lo pueden encontrar. Y pues bueno, una de las razones por las cuales se están en lengua originaria es precisamente para fomentar las lenguas, para fomentar, pues bueno, darle ese punto. Y pues lo pueden encontrar, está en línea, ahí en el INALI, y hay varios libros y varios compañeros que han estado trabajando ahorita en la creación de cómics, precisamente para reintegrar la lengua o dar a conocerla. Ese es mi primero. Los siguientes son una colección de cómics
Esos lamentablemente aún no están disponibles. Eso de un juego móvil que se llama Collectum. En este juego móvil se hicieron 5 cómics de 5 personajes diferentes. En teoría es un multijuego, para así decirlo, una colección de juegos que cada uno es narrado por un cómic, o como es como su cinemática. Y pues narra las aventuras de 4 personajes que al final se colisionan en la obtención del poder de una estrella. Pues primero que nada hay que entender el contexto. O sea, por ejemplo, en cuanto al tema de las lenguas, somos minoría, así es simple y sencillamente. Y como por ser minoría, simplemente no entramos o no entramos en el interés social nacional o público, por así decirlo. Y por eso, al final son minorías. Y pues, bueno, es un sistema político conservador que hasta cierto punto capitalista en el que estamos, pues se basa en la velocidad y en la rapidez. Las decisiones que se toman le tienen tanto miedo a lo comunitario, a lo, ¿cómo se llama? Y realmente como tal utilizan la palabra comunidad de manera, la prostituyen al igual que la identidad al decir folclore, ¿no? Al decir turismo, para así decirlo. Y pues bueno, todo eso pues está como tal, pues viciado. Y sí, efectivamente, y siento yo que es un punto medio, porque las instituciones deberían tomar ciertas libertades creativas que deben existir y hasta cierto momento, por obra del destino, uno de los compañeros en resistencia está metido ahí y se le ocurrió sugerirle al, este, al a tal político y si hacemos un cómic, para así decirlo, ¿no? Digo, ¿no? Ahí, sí, ya, se me ocurrió a mí, ¿no? El jefe. Así sí se te ocurrió a ti. De esa forma, ¿no? Es como surge en esta clase de convocatorias. Como tal, y por eso hay como esa disyuntiva, ¿no? Porque curiosamente el que da la orden no sabe ni de qué se trata, pero ya está, ¿no? Al fin y al cabo ya está. Eso es lo único que se puede tomar positivamente. Ahora bien, te regreso regreso a esta parte comunitaria. Hasta cierto punto las ideas neoliberales o las ideas tecnológicas que existen o las herramientas, sí fueron súper denigrantes y para nosotros, porque uno no existían esos medios, ¿no? No existían como ahorita. Yo aún recuerdo que en mi época era muy difícil saber sobre tutoriales de cómo dibujar, más allá que existían las revistas de dibujarte, donde tenían la premisa de dibujarte en japonés. Y pues bueno, regresando a esta parte de medio, pues bueno, medio social, político y capitalista, pues era la forma de, para así decirlo, de capitalizar la atención de las personas, ¿no? Acercarnos a través del manga, a través del sueño de que algún día voy a ser un mangaka, o para así decirlo, ¿no? Y pues bueno, eso fue lo que considero que pues al principio se dio, pero sin embargo con el tiempo pues hay una reconciliación, no sé, para así decirlo, y pues esta reconciliación es donde, bueno, vemos qué nos sirve y qué no. Lo que no nos sirve, lo que nos sirve lo tomamos, lo apreciamos, lo aprendemos y lo adoptamos. Lo que no nos sirve, pues simplemente aprendemos de ello para no cometer los errores del pasado. Eso es lo que yo podría decir. Pues bueno, o sea, hay que entender, para hablar de una comunidad hay que entender realmente el sistema político de esa comunidad, realmente cómo interactúa. Y realmente yo siento que una de las finalidades del INAL es, pues sí, o sea, en ese concurso es decir, bueno, no podemos, no podemos hacer que se pongan de acuerdo para que creen un abecedario, porque realmente como tal, todas las lenguas originarias tienen su forma, su pensamiento, pero el INALI le tomó casi un siglo entender que no pueden, o el gobierno le tomó casi un siglo entender
que no pueden obligar a que hablen a que hablen la lengua mazagua, mexica, zapoteco, como si fuera español. No se puede, lamentablemente, porque no. Pero lo llaman españolización, ¿no? Para así decirlo. Y pues bueno, o sea, no se puede. ¿Por qué? Porque pues realmente esas lenguas, como tú lo dijiste, la africana, pues está dentro de una, ¿cómo lo puedo decir? Va más allá solamente de comunicarnos, sino es a cierto punto es sentirlo. Y yo siento que el español lo tenía también, o el inglés lo tenía también, o sea, todos los idiomas lo tienen. Sin embargo, como pues dejan esas ideas o esa idea de realmente por qué nacieron o cómo nacieron a un lado por el simple hecho de que me sirve para comunicarme y ya, eso es todo. Por lo mismo, al fin y al cabo, eso se va descontrolando porque pues, somos demasiados los que lo hablan y como quieren, al fin y al cabo. Si no todos, todos supiéramos perfectamente entender el Quijote de la Mancha, ¿no? Que prácticamente necesitas un diccionario de un lado para entender lo hermoso que es el latino, el español, por así decirlo. Pero no, tenemos nuestro gran y maravilloso diccionario de albures mexicanos, que también es maravilloso. ¿Por qué? Porque transforma y las palabras y las mueve en un lenguaje que nosotros mismos creamos, para así decirlo. Y siento que es eso, y en el apartado del cómic, pues, comunica, mantiene el perfil de dar a conocer. Hasta cierto punto sí, empezó mal, seguirá mal, pero siento yo que se irá afinando y de alguna forma también motiva a mucha banda. ¿A qué motiva? Acercarse a las lenguas, nuestras lenguas originales, y acercarse bien, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor yo sé dibujar, pero no sé hablar. No, pues me hago un compa de un compa que sabe hablarlo y sabe escribirlo, y de algo me va a enseñar, ¿no? Me va a enseñar a mí, y digo, pues yo solo sé dibujar. Y me va a enseñar y yo quiero aprender porque pues también quiero hacer, y vamos, yo sé dibujar, tú sabes hablar, tú sabes escribirlo, órale, ¿no? Nos vamos a juntar y vamos a hacer algo para de alguna forma mantenerlo, porque ahorita estamos viviendo en las lenguas, eso me pasó a mí, yo no lo sabía hablar. Y ahorita, por ejemplo, en ese tiempo me he estado preparando para aprenderlo, para poder estar dentro regresar a mis orígenes familiares más precisos, o sea, de raíz, y me ha ayudado mucho la lengua, aprenderla. No soy experto todavía, apenas si sé hacer oraciones, pero ya tengo, por lo menos sé decir algunas palabras, ya tengo un poquito más de conocimiento de esa parte y ya le doy como un respeto que antes no lo hacía. Que era un poco más superficial, el decir, pues bueno, vamos a hablar del maíz, ¿no? De Quetzalcóatl y del maíz. Y curiosamente cada lengua pues tiene para así decirlo, su misticismo, su mitología, su origen. Y tienen tantas cosas y tantas cosas por decir que no se han dicho. Y ahora, para así decirlo, creo yo que este concurso lo que está haciendo es unirnos a las personas que saben hablar y saben escribirlo, por lo menos hacer algo que se preserve, ¿no? Que se quede para el imaginario. Y aquellos que buscan o de alguna forma buscan dar algo que expresar o algo que comunicar, pues ya hay un mayor peso, hay un mayor, y pues bueno, ¿qué me gustaría que no fuera nada más con un concurso, ¿no? Que fuera algo, que existiera una industria sólida, que como tal, pero pues si realmente nosotros somos, no le hemos atinado, somos muy de nicho todos. A lo mejor se ha mantenido y se ha acrecentado porque cada vez somos más conscientes, ¿no? Antes, me recuerdo que el maestro Gran lo decía, éramos un grupo de personas que si los de lectura son pequeños, los de cómics, todos nos conocemos, al fin y al cabo. Todos van a la misma convención porque se apoyan, pero conforme va pasando el tiempo, pues ya va acrecentando un poquito más. Esa es mi opinión. Simplemente es de que contagiar. En mi opinión, lo que necesitamos comunicar es la situación social actual. Para así decirlo. Conocer, saber dónde estamos parados, simple y sencillamente.
Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Una industria nunca ha existido, nunca existió, una industria nacional. Está igual que el cine, prácticamente aquí no existe, no existe, y la que existe simplemente es becada. Y esa como tal, pues no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque hay cineastas que han vivido del mismo cine, de las mismas becas por años, ¿no? Ya se las dan, más bien porque hasta cierto punto. Hay otros que pues se fueron, ¿no? Realmente como tal los que han mantenido presente la industria nacional, pues son los que se han ido echando a otros lados, para así decirlo, ¿no? Y vienen las convenciones y pues, casi que nos dicen, pues échenle ganas. Y de alguna forma han tenido los medios para poder hacer algo propio, ¿no? Para poder hacer algo propio, tener voz y poder hacer algo de autor. Y está súper padre en ese sentido. ¿Qué es lo que yo sugeriría? Efectivamente, pues bueno, disciplinados todos sus historietistas lo son aquí en México, ¿no? Porque saben precisamente y tienen precisamente qué es lo que quieren y lo hacen. Simple y sencillamente sería como tal, pues, primero tener efectivamente, tener algo que sostenga ese hobby, porque si no ganas, no es un trabajo, al final es un hobby, un sueño para no frustrarse, para no tenerlo. Y pues bueno, ¿cómo se llama? Mi conclusión es un webcomic, ir haciendo páginas, obviamente a lo mejor irlo subiendo poco a poco. Y existen muchos webcomics, existe mucha industria, hay mucho autor. Ahorita los realmente como tal, las redes sociales han ayudado han ayudado un buen, pero pues sí, también entender que hay que de alguna forma proteger la chamba, porque pues bueno, a lo mejor uno está creando, poco a poco está creando ese super suéter, ese chaleco de oro, por así decirlo, pero llega el momento donde ya es tan grande que pues bueno, te lo roban, ¿no? Por así decirlo. Protegerlo de alguna forma, pero pues bueno, iniciar de alguna forma, y sí, efectivamente hacer autor, hacer cosa propia, hacer como tal. Yo creo que sí se ha intentado, sí se ha hecho. Yo he visto mucho, realmente ahí está en la línea de fuego, mucho compañero que en cualquier lugar vas a encontrar, en cualquier feria de libro vas a encontrar a alguien vendiendo un cómic, una historieta. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero lo está vendiendo, de su autoría. Es muy difícil, sí, es muy complicado, es muy difícil, pero pues sí, efectivamente nos tocó porque nosotros decidimos entrarle a este mundo de medio y pues hay que echarle los kilos. En otros países funcionan, en Estados Unidos sigue manteniéndose pues, el ritmo, pero pues no hay creatividad, sus historias están muertas prácticamente, son repeticiones y repeticiones. Y no por eso el Spider-Verse ya hubiera acabado, ¿no? Y ahorita estuviera otra cosa creativa. Sin embargo, pues simplemente tendemos a repetir, en Estados Unidos tienden a repetirlo o transformarlo en otro medio, ¿no? Si funcionó en los cómics, exprímelo hasta que no quede más. Ahora en el cine, exprímelo hasta que no quede más. Cosas como esas. Y pues en el manga, pues bueno, es prácticamente cultura y aparte economía y pues ya alcanzó a nivel mundial con la globalización. Claro que le van a meter más. Y ahorita ya ellos al contrario están trabajando, que ya estiraron tanto la liga del trabajo que ya se están matando los animadores y los mangakas, para así decirlo. O sea, son esos vicios. En ciertos lugares lo tienen esa industria, pero tiene otro tipo de vicios. Y nosotros que no estamos simplemente como en el desierto de Sonora, pues está denso, ¿no? Está denso. Es esa, quizás no es desigualdad, no es lo mismo, pero hasta cierto punto sí, porque la industria como tal pues, se va perdiendo, se va moviendo, pero nunca, no es que está de más, de por ahí salen historias, ¿no? Y saber incluso entender también que qué tal si lo padre del internet es de que, quién sabe, qué tal mi público ni siquiera es ni siquiera yo le quiero vender a los mexicanos, qué tal si mi público es alemanes, porque pues bueno, para así decirlo, creo que en Alemania y en Rusia está muy amado, muy querido Pancho Villa, para así decirlo, curiosamente, ¿no? Pero pues no volteamos a ver, no volteamos a, como tal, porque pues los idiomas, ¿cómo se llama? La distancia, todo eso nos perjudica y tampoco nos informamos mucho. Y pues bueno, eso sucede. Y algún punto importante es de que también, como nos quedamos a veces en el mismo círculo, el mismo pequeño círculo social, que entre todos nosotros nos apapachamos.
entre todos nosotros, y a veces lo mejor sería ir presentarle tu cómic a otro tipo de profesional, ¿no? A otro tipo de personas, o sea, no nada más a nuestro vicio, porque lamentablemente pues, muchos de nosotros somos muy tímidos y sobre todo le tenemos miedo al que dirán. Efectivamente, creo que sí, es como en algún momento en el Renacimiento la pintura como tal, antes de eso, antes del Renacimiento, la pintura no entraba dentro de las artes, para así decirlo, la escultura tampoco, me parece que solamente en aquella época era la arquitectura como tal. Y pues bueno, son situaciones que históricamente van evolucionando y se van adaptando y van construyéndose. Y lo mismo sucedió en la fotografía en los años 20, ¿no? A lo mejor porque fue un boom tecnológico muy impresionante y a lo cual le siguió el cine. Pues bueno, yo tuve el placer de conocer y en algún momento ser alumno del maestro José Luis Durán, quien fue el primer ilustrador mexicano en dibujar el hombre araña oficialmente, tanto en México como para Estados Unidos, autorizado por la Marvel en los años 80. Y bueno, él me decía que el cómic era como tal, podría considerarse como el noveno arte, como tal. Pero bueno, yo estoy de acuerdo porque realmente como tal sí se puede considerar arte, principalmente porque pues es una forma primero una forma de expresión, una forma de expresar mundos fantásticos, ¿cómo se llama? Conceptos e ideas poco comunes que generalmente en la literatura se manejan, pero en el cómic se digieren por esta parte de secuencia en imagen, ¿no? Por así decirlo. Pero hay una expresividad, hay una composición y pues, bueno, a lo mejor ha sido eclipsada por el cine, ha sido ni tanto eclipsada, el mismo cine se ha basado en los mismos cómics, en especial en nuestra actualidad, y se está viniendo un boom, por ejemplo, en la parte en la parte, por ejemplo, estos últimos 10 años en el cine se dio con el cine de superhéroes y posiblemente se venga con el cine de manga, para así decirlo, que son todas estas obras japonesas. Yo siento que no ha tenido el suficiente impacto social, para así decirlo, sino que en cierto momento, como se consideraba un nicho hasta cierto punto lo consideraban como marginado, o de marginados, por así decirlo, es pequeño el círculo que se maneja dentro del cómic, a comparación de la facilidad que actualmente existe en otras artes. Igual también se ha abierto esa parte, por eso no ha sido como tal considerado y ha sido como tal denigrada. Sin embargo, grandes artistas, grandes exponentes de la obra surgen de ahí simplemente como tal, pues parece el mismo gremio lo ha simplemente lo ha hecho a un lado, ¿no? Hizo como el patito feo, ¿no? Como ese gran debate que existe entre qué es arte y qué es artesanía, por así decirlo. Existe y ha existido por mucho tiempo y lo han quitado, pero no considero que sea eso. Afortunadamente y desafortunadamente, como tal, el cómic no está presionado, aprensado, sometido por esa clase para así decirlo, de gremios artísticos, tiene una libertad y goza de una riqueza eh, creativa única, que puede llegar incluso se adapta a las nuevas tecnologías, como tal, se están apenas adaptándose para así decirlo, los otros medios artísticos. El cómic ya se ha adelantado a mucho esa parte, como el webcómic, para así decirlo, o el cómic interactivo. Pero bueno, Okay. tiene un parteaguas de evolución, en mi punto de vista. Procede, sí, sí es arte. El Ajá, primero, que me a ver. emocione, que me haga llorar, que me haga sentir. Así de fácil. O sea, puedo leer todos, pero que me haga sentir, que me identifique con él. Por eso yo sigo leyendo One Piece, porque me identifico y me hace leer, o sea, como tal. Como tal. Ese es el primero. El segundo, ese es mi siguiente criterio, el dibujo.
No necesariamente tiene que ser el más realista o hiperrealista, como tal, no es necesario en mi caso, puede ser caricatura, o sea, por eso sigo viendo One Piece, pero también veo Vagabond, que tiene que ver con el tercero, o ese cómic de Tarzán que te platiqué, de los años, creo que eran de los 80, los 90, o por algo me gustaba mucho Calimán, al fin y al cabo, o el Santos, en la forma en cómo hacían sus portadas, es casi artístico, pero es artesanal, pero es impactante, porque usaban la fotografía y una mezcla de técnicas muy padres. Y quizás el último o, y más importante en actualmente es la profundidad que existe. Y de alguna forma me enseña algo que me haga conectar con hasta cierto punto con una identidad, una espiritualidad y una filosofía. O sea, que haya esa interactividad, o sea, simple y sencillamente. O sea, no te estoy diciendo que sea la historia más compleja, ¿no? Sino que sea una historia que, para así decirlo, sea interesante y hasta te digo que me haga sentir. O sea, te puedo hablar de Scott Pilgrim, ¿no? O sea, amo esa historia porque me identifico con el personaje, ¿no? Amo esa historia por el dinamismo del trazo del dibujo estilo manga americanizado que existe, para así decirlo, y la acción. Pero pues bueno, o sea, son todo ese tipo de historias. Y pues bueno, en cuanto a lo nacional, había un personaje que me gustaba mucho, que eso me lo enseñó mi maestro, se llamaba Medio Litro. Era un cómic infantil que hablaba de un pequeño príncipe o rey, que era, bueno, era un pequeño príncipe, y por eso le pusieron Medio Litro, ¿no? Porque estaba más chiquito, para así decirlo. Y era muy infantil, tenía historias muy cortas, aparte de que lo escribió, bueno, lo dibujaba mi maestro, pues era muy inocente y me gustaba mucho, para así decirlo, o sea, en ese sentido. Y pues bueno, el Santos, no hablo de una nostalgia como tal, pero hablo de tomárselo de todo. Creo que eso a veces es difícil tomárselo en serio. Tomarse en serio un personaje, decir, bueno, a mí me gustaría verlo en la realidad. Pues creo que es lo único que como tal se ha tomado en serio porque venía precisamente de lo real, ¿no? Los luchadores, y se han mantenido gracias a los luchadores y al tan arraigado quedó en la cultura popular, que ahí sigue, ¿no? A diferencia de todos los demás. A pesar, yo te puedo hablar del Pantera y te puedo hablar de Calimán, pero sin embargo fueron personajes que hasta cierto punto, Calimán sobrevivía por la parte de la radio, por así decirlo, ¿no? Y hasta cierto punto, pues aún está en nuestro imaginario. Pero pues yo te puedo decir de ese personaje que se llamaba Medio Litro, pues no, ¿no? Al fin y al cabo no, como tal, pero eran buenos personajes. Y pues bueno, eso es como mi criterio. Pues hasta ahorita solamente recomendaría hasta cierto punto la revista de Kamikaze. Ya no sé si todavía existe, la verdad. Ya tiene mucho tiempo que no la he visto, pero me imagino que sí existe, ¿no? Y ahí pueden encontrar un poquito de... Es más que cómic, es como un referente, ¿no? Un compendio de cómics que existieron. Terror, este cómic de terror. Somos morbosos, o sea, mexicanos somos como tal. Y pues hasta ahorita creo que es el siguiente género después de los luchadores. Ya, que justamente está relacionado, ¿no? El terror con los luchadores, está un poco relacionado. Pues hay un cómic, no me acuerdo del autor, pues se llamaba Cristóbal, ay, no me acuerdo. No sé Cristóbal si, el Brujo. ándale, ese. Él, por Órale. ejemplo, es muy bueno, ¿no? Y habla de algunas leyendas y mitología. Y pues bueno, ahorita pues creo que también me iría por los cómics de la Revolución Mexicana que salieron en el 2010, que también tratan de abordar un poco sobre los temas hasta cierto punto, pero creo que bueno, no sé si todavía están en internet, pero estaban gratuitos estos cómics, pero salió con el Bicentenario. Creo que esos cómics en específico, en especial el del Bicentenario, porque los hicieron
los hicieron, para así decirlo, ¿cómo se llama? Los hicieron autores de esa vieja escuela. Entonces, estamos hablando de, yo lo digo porque yo estuve trabajando con el maestro Durán, cuando se estaban haciendo eso, él hizo uno de esos, estuvo en uno de esos, uno de esos cómics, o bueno, capítulo, puedo decirlo, y pues sí, eso es, pueden encontrarlos de manera tradicional. Otro, y creo que como tal, no sé, decirles que compren el disco de Modera. Hay un disco de Moderato, no sé cuál, ya no me acuerdo, si mal, no sé cuál de ellos, pero viene con un cómic donde regala una historia al estilo vaquero de ellos. Para hacer el bueno, un poquito más. Y eso es a lo que quería llegar. Creo que el cómic también lo que necesita o las historias de cómic necesitan abrirse más panoramas. Por ejemplo, o yo sugeriría obras de teatro, cosas como esas, o sea, que se abran a otros medios, que se complementen para que se pueda extender y decir, bueno, esta es la obra del teatro, pero existe un cómic donde pueden encontrar más aventuras, cosas como esas. ¿Dónde se puede ver mi trabajo? Actualmente nos pueden ver en TikTok, o sea, mi trabajo personal, soy un TikTok, cierto. Nah, pueden ahí tomé esa plataforma, se me hizo muy amigable y en su momento, durante la pandemia, vi la oportunidad y la tomé. este, Salió y pues bueno, ahí estamos subiendo mucho contenido, actualmente estamos haciendo, bueno, soy becario del FONCA, estoy haciendo en tradiciones. Estoy haciendo una exposición de cartonería y estoy documentando todo. Anteriormente estaba haciendo mucho ilustración, igual documentaba todo. Ahí pueden encontrar mis tutoriales, pueden ver un poquito de mi trabajo. Generalmente, pues pueden ver las portadas que estoy haciendo. O sea, en un futuro no muy lejano, pues será un cómic acerca de las costumbres y tradiciones, y en específico las leyendas de mi comunidad, para así decirlo. Pues ahí pueden ver algunas portadas, cómo están elaboradas, y de alguna forma trato de narrar las historias. Bueno, ahorita en cuanto a la beca del FONCA, bueno, tengo varios proyectos, en especial proyectos de exposición, eh, que ahí tengo un poquito que voy trabajando cada uno poco a poco. Pero pues bueno, en este proyecto que se llama Latidos de Cartón, una mirada de los artesanos de Embajama, es una exposición de cartonería donde buscamos, aparte de romper la barrera de artesanía y arte en el tema de la cartonería, dar a conocer tres tipos de artesanos que existen en mi comunidad o existieron, que es el cantero, que hace molcajetes y metates, el pirotécnico, que se dedica a los fuegos pirotécnicos, y el cartonero. La idea es dar un homenaje a estos tres tipos de artesanos, desde como tal, pero también una crítica social por cómo un tipo de artesano tuvo que ir desapareciendo para que otro surgiera. Y ver que las circunstancias sociales y el sentido social hace que se vaya perdiendo otro, como tal, como en el caso de el pirotécnico o el cantero que se fueron. O sea, el cantero fue muriendo a raíz de la pirotecnia. Y la pirotecnia va muriendo a raíz del ¿cómo puedo decir? Así, de la mayoría de la minoría social que busca desaparecer la pirotecnia porque pues bueno, a cierto tipo de grupo de personas le es más cómodo que desaparezca la pirotecnia por ciertas cuestiones que ellos han vivido, ¿no? Pero bueno, pues, y curiosamente la cartonería va surgiendo, o sea, es un ciclo que, que narra esta lucha y sobrevivencia de estos tres artesanos a partir de la cartonería. Pues bueno, Latidos de Cartón también busca dar a conocer el papel como un medio ritual espiritual de purificación y de pérdida a través del tiempo.
¿Y en qué soporte está? O sea, ¿en qué va a terminar el trabajo? ¿En qué va a terminar? Van a ser, pues te digo, va a ser una exposición de 7 piezas. Bueno, más, ahorita ya son muchísimo más, porque pues, se ha aumentado, se ha acrecentado, se han hecho algunos talleres colectivos con esa exposición y se ha surgido más piezas. Y pues bueno, es simple y sencillamente es poder exponer esa obra y sobre todo dar una concientización cultural en mi comunidad, dar a conocer que aquí hubo canteros, dar a conocer que la pirotecnia está muriendo, dar a conocer que la cartonería está resurgiendo de alguna forma y pues bueno, es ver toda esta parte y pues, a lo mejor en TikTok pueden ver cómo va surgiendo todo esto, o sea, cómo vamos creando cada pieza y pues bueno, va a terminar en una exposición que pues esperemos que se dé a conocer en toda la... ahora, por ahora en el Valle Matlacinca, que acá es en Toluca, en el Estado de México, aquí en los pueblos aledaños. Eso con el... La verdad es que opino, me ha costado mucho trabajo no hacerla personal. Hay que ser resiliente. Es muy difícil porque pues tenemos, y nosotros mismos, ¿no? Tenemos una romantización a cada obra porque consideramos que son nuestros hijos, ¿no? Porque al fin y al cabo le damos tiempo, esfuerzo, dedicación, es una disciplina lo que se hace. Y pues bueno, duele, sí, efectivamente duele cuando te dan una crítica, pero pues hay que entender que, pues, hay que entender hasta qué punto pues, es una crítica profesional. Y generalmente, pues, si prepárate para que te caigan piedras cuando hay frutos, ¿no? Para así decirlo, o sea, si no lo critican es porque pues, no está haciendo algo bien. Si lo critican es porque también es algo bien está haciendo, ¿no? Porque ya hay un nicho, ya hay gente que te está observando, ya hay gente que te está tomando en cuenta, ya considera que tú también eres de alguna forma un referente del medio, para así decirlo, y no nada más un simple aficionado. Y que bueno, las primeras críticas son las más, no hirientes, pero las más constructivas, ¿no? Cuando vas iniciando, primero llegan aquellos que sí, simplemente, simplemente es el amor a la chamba, al arte o como tal, y ya cuando yo me imagino, ya cuando hay un público extenso como tal, pues ya es como decir, bueno, casi te tiene que ser así, ¿no? Porque así me gusta que sea, ¿y por qué no lo hiciste así? Y eso que tú eres lo, ¿no? Hablando en cómic, ¿no? Y yo lo veo, por ejemplo, en el caso de los mangakas. No hablo de los cómics porque al fin y al cabo, pues, eso fue una transición, ¿no? Cada determinado tiempo es un dibujante y un escritor, ¿no? Al fin y al cabo, y si no funciona los quitan, pero en un mangaka creo que ahí se respeta todavía más. Ahí sí se ve eso, ahí sí se ve esa parte y ahora en nosotros. Pues bueno, siempre va a haber críticas, siempre va a haber críticas y aciertos. Y pues bueno, siempre se puede mejorar, simplemente hay que ser resiliente, hay que ser maduro, hay que ser autodidacta y no entrar en Twitter. No entrar en esas plataformas donde está lleno de gente loca. Que ahí sí, como tal, y pues más ahorita que estamos en esta época de lo políticamente correcto, que a nosotros nos corresponde entrarle a la transición. ¿Por qué? Porque pues nosotros estamos de salida en esa parte y los que van entrando, pues a nosotros se nos parece hasta cierto punto tonto ciertas cosas que pues en ningún momento normalizamos. Y pues bueno, ya si no, alguno de nosotros dice algo de más abiertamente, pues ya curiosamente los de las nuevas generaciones, pues el famoso cancelamiento, el famoso, ¿no? Pero mientras uno sea honesto y lo diga, no por quererle caer bien a los demás, sino saben que es un criterio, es mi opinión, tampoco pido que la respeten de alguna manera, pero pues es así. Y pues bueno, simplemente todas las críticas son bienvenidas cuando hay una intención positiva. Y creo que todos nos damos cuenta. O sea, generalmente alguien criticón llega porque te conoce y va a llegar a criticarte porque te conoce, porque te va a llegar por tus debilidades emocionales o físicas, que te conoce. Cuando ya atacan la obra así como tal, pues hay como esa barrera, porque decir, bueno, pues es que es la obra, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, es parte de ti, sí, pero no lo es todo, no eres tú.
Eso también, por eso digo que hay que ser resilientes esa parte. Lamentablemente muchos de nosotros pues sí somos muy tímidos, somos, pues, vamos iniciando con esa parte, inocentes hasta cierto punto, porque se mantiene cierta inocencia, pues sí, porque sí, es como hacer un libro infantil, hay que mantener cierta inocencia para poder escribir a los niños. Lamentablemente, y cuando llega un abuelito de dirían por ahí, un viejo rancio a decirte, eso no es sorte. Pasa, y digo, sí, no lo es, carnal, no pasa. No lo es. No lo es. Está bien. Está bien, esa es tu percepción. ¿Qué crees que sí es arte? Porque el artista dice que no es arte. Voy a llegar y voy a poner en un cuadro, un cómic y voy a poner un mensaje. Esto no es arte. Cosas así, ¿no? Son muy superficiales, ¿no? Son situaciones superficiales, lo que estoy tratando de decir, en ese último mensaje, pero pues bueno, simplemente hay que ser resiliente. Nada más puedo decir y tomar nota de lo que sí te sirve, o sea, decir, bueno, esto me sirve para mejorar, esto no me sirve. Igual también no es, pues no, y no pasa nada, no es el fin del mundo. Y a lo mejor también pasa eso, ¿no? Llega un momento donde nos protegemos tanto de nuestra obra que cuando la sacamos tenemos finalmente esas ganas de que salga y pues ya se recibe esa crítica. Pues sí, es doloroso porque pues sí, la gente, todas las personas, pues pueden decir lo que digan en un momento y pues bajonear, pero pues ya hay que tener previsto que todo lo que caminaste para sacarlo, para darlo a mostrar y tenerlo y órale, necesito. Eh, ¿Qué crees que yo siempre me pongo muy nervioso y termino hablando de otra cosa cuando me preguntan? Y es más que nada por nervios. Yo también soy una persona que de alguna forma siempre estuve muy callada. Y ya cuando sucede esta clase de entrevistas, a veces uno quiere agarrar el micrófono y hablar y hablar y hablar. Me pasó la última vez. Pero no, realmente como tal, trato de estar tranquilo. Y no, simplemente pues, no lo sé, pues síganos ahí estamos en TikTok, síganos en el Eno Illustration. Y pues bueno, si ahí andamos, a lo mejor chequen nuestras chambas y si quieren que platiquemos de otra cosa en algún otro momento, algún otro tema, ya sea de la cartonería. A mí me gusta mucho hablar de los temas personales, las anécdotas, de cómo surge tal cosa, cómo se dio tal cosa. Eso está padre. Por ejemplo, no sé, solamente si agregaría algo, pues es agradecerle al maestro Durán la paciencia que me dio. Él fue un gran mentor para mí. Si él si él no me hubiera enseñado las bases del dibujo, pero yo ya venía dibujando como loco desde niño, pero cuando llego con él afinó bien mis cimientos, me dio anatomía humana básica, perspectiva básica, entintado básico, todo de manera tradicional. Y pues bueno, yo lo agradezco y pues eso me sirvió para dar mi primer paso en el mundo de la ilustración y que a lo que me refiero es simplemente la disciplina. La disciplina que hay que chambear, puede que te tome un año, 2 años, 5 años, pues simple y sencillamente es eso, pero no necesariamente necesitas ser perfecto para saber comunicar un mensaje, simplemente saber bien hacer narrativas, eso es muy difícil, ¿no? Saber cómo impactar, en qué cuadro voy a colocar, o qué personaje, cómo voy a comunicar tal mensaje. Y es eso, y ahorita pues solo te puedo decir que como tal no he continuado, no he desarrollado un cómic en tiempo y forma, porque también me detuve a otras cosas, aprender y hacer. Ahorita ya tengo el conocimiento necesario para poder hacerlo, ahorita ya estoy a punto de decir, ¿sabes qué? Ya me estoy sentando a diseñar personajes o pues, las diferentes ramas que he aprendido para poder hacer un cómic. Me siento muy feliz, pero pues ahorita por lo mismo de que estoy en varios proyectos, pues simplemente no se ha desarrollado, pero una vez terminando es mi prioridad. Ahorita es mi prioridad, es esa aparte, pues ya estoy desarrollando una nueva historia, estoy tomando notas, estoy tomando para crear obras y para así decirlo en un futuro, un webcomic. Porque sí tengo planteado que se desarrolle un webcomic y siento que ya tengo la suficiente madurez tanto emocional, eh, técnica,
para poder desarrollar una historia y sobre todo también ya lo considero que ya tengo para así decirlo, un trabajo estable que me permite poder hacerlo, donde puedo trabajar sin sentirme lo suficientemente estancado para decir, híjole, solamente voy a vivir del cómic. No, no, sino sabes que el cómic hasta este punto es mi hobby, pero yo quiero que en un futuro se vuelva mi trabajo. Así decirlo. Ahí lo que yo diría sería adultocentrismo. Eso es lo que no tenía el maestro Durán. Su forma de enseñar era muy horizontal. Aquí todos somos iguales, entonces yo vengo a aprender de ti y tú vienes a aprender de mí. Y eso es lo que en mi caso, por eso te digo ahorita que estás diciendo esa parte de jóvenes y adultos. Si durante nuestra conversación eso se dio a notar o no se dio a notar, no. Más bien sería como, ¿cómo se llama? O por lo menos con el maestro Durán, se dio algo muy padre que es eso. Y bueno, cuando lo conozcas, que ojalá lo conozcas, te vas a dar cuenta de eso. O sea, hasta donde yo sé, es eso. Es uno de los pocos maestros que me ha tocado que haya surgido eso. Y es entendible. O sea, por ejemplo, cuando existe un maestro que dices tú que es que trata de enseñarlo de forma vertical, es porque de alguna forma él también le enseñaron así, ¿no? Es un vicio. Es un Es un vicio, vicio. es un vicio, incluso cuando te digo, ¿no? Pues hasta cierto punto entiendo a los maestros que defienden la pintura, la escultura, porque de alguna forma, pues ellos aprendieron cientos de años de, este, de técnicas que han sobrevivido y es el orgullo, por eso le digo, hasta cierto punto religioso de la historia del arte. Y pues bueno, y no te creas, me ha sucedido yo me he peleado con los artesanos, con me he peleado y te digo, me he peleado con los artesanos y los artistas por el simple hecho de preguntarles por qué el arte y la artesanía no es lo mismo. Y se alocan, ¿no? Y se ponen locos. Me he peleado ¿cómo se llama? Con los muralistas. Ahí en el sentido de, ¿por qué el muralismo de Diego Rivera, Siqueiros y como tal, y Orozco? Ese sí es muralismo, pero lo que ahorita el arte urbano no es muralismo. Pues sí, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué tenemos que seguir pintando como antes? Cosas de detalles, ¿no? Detalles. Por eso es esa lucha interminable entre la juventud y la, este, y la experiencia de la gente mayor. Pero bueno, o sea, simple y sencillamente, y afortunadamente con el maestro Durán, y lo puedo decir también con mi maestro de lengua miatro, Masawa, es lo mismo. No, o por lo menos en lo personal, no me ha tocado conocer personas o mentores, por eso los considero mis mentores, que sean así. Yo creo que eso es en lo que hemos fallado, porque sí, efectivamente, como jóvenes nos queremos comer al mundo, ¿no? Como jóvenes somos muy soberbios, es la palabra a cierto punto, y como adultos son muy sabios, pero también ¿cómo se llama? Defienden demasiado ciertos conocimientos. Y es entendible, las dos pautas son entendibles, pero sí, efectivamente, me ha tocado solamente 3 veces esa verdadera horizontalidad. Y por eso te puedo decir en ese sentido, creo yo que eso es algo que ahorita que estás diciendo, creo que es lo que nos toca, una, Sí, una, una horizontalidad. Muchas gracias y un gusto, la verdad. Y pues bueno, a los alumnos que lo vean, por favor, les agradezco su atención, si los aburrí y si alguno inspiré, y si porfa, échenle muchas ganas, sigan sus sueños, eh, sienten su momento y piensen qué es lo que quiero hacer, hacia dónde voy y hacia dónde llegar.